Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. En el día de hoy vamos a tratar un tema lo más riguroso y lo menos pesado posible, y se trata precisamente de la obesidad. Entonces, en los días en que corren, siempre el hombre se ha preocupado pues, por su estado físico, y ya dentro de su estado físico, el cómo está, ¿no? Siempre dar la mejor imagen posible, pues para ser mejor aceptado por los demás, tener una mejor imagen en el fondo. Entonces, la obesidad, antiguamente, pues las personas casi siempre decían que pues, la obesidad siempre, una persona que estuviese gordita, pues daba la sensación como que era tenía más hermosura. En los niños pequeños siempre ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Ya desde muy chiquititos. Este chiquillo se cría muy rollizo, muy gordo, aparentemente pues tiene sensación de estar como muy sana, ¿no? Ya poquito a poco las cosas van cambiando de tal manera que prácticamente ya nadie quiere estar así, ¿no? Y entonces ya salen al mercado y estamos siendo bombardeados constantemente por fantásticas dietas y fantásticas formas de estar, unos tratamientos, otros tratamientos, si usted se pone una faja por aquí, usted se pone esta cosa por allá, haciendo gimnasia, haciendo un montón de cosas para que nuestra silueta como mínimo esté, o sea, lo mejor parecida posible. Entonces, el tema de la obesidad, para mí concretamente, es como una caja de bombas que en cualquier momento pues, nos puede explotar, o bien una u otra, y por simpatía ya todas las demás. El estar obeso no es bueno. Entonces yo pienso que es una de las formas más sencillas que se lo podemos decir, ¿no? Entonces vamos a tratar este tema según medicina natural, y para decirles que ¿qué es la obesidad? Pues la obesidad, pues todo el mundo sabe ya, ¿no? Pues, obesidad, una persona está obesa, pues que está pues más gordita, ¿no? Entonces esto, a ojo de buen cubero, pues enseguida se sabe. Para acupuntura se define como un exceso y estancamiento de la energía negativa en el organismo, o, como definieron hace más de 4000 años, es el acúmulo de la carne que no es músculo. El problema se encuentra en su causa primaria en una falta de funcionalidad o rendimiento de la unidad bazo-páncreas, lo que en términos de medicina natural ya vinimos diciendo como una humedad de bazo. El bazo, que es responsable de la circulación linfática, el metabolismo de los hidratos de carbono, de la grasa, la función digestiva y control del panículo adiposo, entre otras funciones. Entonces, como bien podemos ir entendiendo, es un responsable directo de este tema de la obesidad. Entonces, datos epidemiológicos. Pues bien, la obesidad afecta, ya sabemos, pues a un tanto por ciento muy elevado de las personas, aproximadamente incluso es superior al 10% de toda la población, predomina sobre todo en mujeres, predomina más en la población rural que en la urbana, y la edad comprendida aumenta muchísimo más a partir de los 55 y 65 años. También hay una relación socioeconómica, de tal manera que es de 5 a 10 veces más frecuente en mujeres de clase media. La mortalidad, importante, dice, una desviación del 10% del peso ideal se acompaña de un 10% de descenso en la duración de la vida en el hombre y en un 6% en la mujer. Cuando la desviación es del 20%, el descenso alcanza el 20% en el hombre y el 10% en la mujer, siendo las causas principales de muerte por este motivo la diabetes, patología cardiovascular y patología renal. Bueno, evidentemente cuando yo les decía que ser obeso no es bueno, pues a esto me refería por las complicaciones y de la forma en que resta calidad de vida
a la persona en sí. ¿Por qué? Pues, funcionalmente no va bien, no puede hacer muchas cosas de lo que puede hacer una persona normal, etcétera, etcétera. La etiología. Dice, una vez conocida la causa primaria del problema, surge la necesidad de investigar las causas secundarias, es decir, responder a la pregunta ¿por qué se para la unidad bazo-páncreas? Son muchas las causas que provocan esta disminución del funcionamiento y en nuestro estudio analizaremos los principales y más frecuentes. El primero, el factor constitucional. ¿Cómo nacemos? Ya decíamos que en otros programas que había muchísimas constituciones, 64 constituciones distintas, agrupadas en 4 grupos principales: positivo mayor, positivo menor, negativo mayor y negativo menor. Como una forma, una constitución es una forma de un cuerpo, un estado de órganos, y que eso iba a redundar precisamente en la forma de ser de la persona, en la forma o la predisposición para enfermar, incluso pues, y por tanto también podemos decir que encuadran en grupos, incluso cómo puede morir una persona. Entonces, este factor constitucional, dice, la acupuntura a lo largo de su prolongada existencia ha hecho de la observación y anamnesis del ser humano una de sus principales fuentes de conocimiento. Ello le ha llevado a concebir un amplísimo compendio de constituciones alejadas de los arquetipos occidentales de Kessner que maneja la medicina occidental. Como decíamos, en la actualidad se recogen 64 constituciones diferentes basadas en el desequilibrio de energía de los órganos que se concretan en aspectos morfológicos de la cara y el cuerpo, actitudes y tendencias sociológicas de carácter y, como punto importante en este estudio, tendencias patológicas del individuo o, lo que es lo mismo, una predisposición constitucional a padecer determinados cuadros, entre ellos la obesidad. El factor constitucional de la obesidad se atribuye a una constitución denominada negativo mayor y que corresponde a un desequilibrio de energía con un hígado muy fuerte que por la ley de dominación ejerce una función de represión sobre la unidad bazo-páncreas. Estos pacientes suelen tener polifagia y un metabolismo tendente al acúmulo de grasa en su organismo, y llama la atención en ellos su facilidad para engordar en comparación con los otros tipos constitucionales. La medicina occidental ha apuntado como hipótesis fisiopatológica una eficacia metabólica aumentada, aunque este extremo nunca se ha podido demostrar. La acupuntura explica aquí claramente que no es que este tipo de pacientes tengan más facilidad para absorber, digerir y utilizar las calorías que inoperan, sino que tienen una menor capacidad de movilizar las grasas que almacenan y, por tanto, una mayor tendencia a almacenarlas. Otro factor importante es el desbalance energético. Una de las causas por las que podemos ser obesos es por un aumento de la ingesta. Dentro de este apartado es preciso considerar varias cuestiones que la acupuntura o la medicina natural contempla como fundamentales en la etiología de la obesidad. La primera son los factores sociológicos de estrés, ansiedad y desequilibrio emocional provocados por estímulos del entorno del paciente, que conducen al obeso a considerar la comida como una válvula de expansión. Ustedes sabrán, ya conocerán y hablarán, bueno, es que yo como para quitarme los nervios, ¿no? O tenemos cualquier problema y la única salida es directamente al frigorífico a picotear lo que sea, sobre todo hidrato de carbono. Luego explicaremos también por qué. Esto provoca una actitud polifágica y ansiosante sobre la comida. Son pacientes que están todo el día comiendo para quitar los nervios. Un tratamiento psicológico adecuado y un cambio de actitud ante los problemas pueden ayudarnos a corregir esta causa, por parte bastante frecuente. Nosotros llamamos a eso, esa actitud que tiene o padece un nerviosismo directamente en su corazón.
El ordenamiento de las ingestas en cuanto a frecuencia y calidad de los alimentos. Una de las aportaciones más importantes de la medicina natural en este sentido es su teoría del ciclo de los órganos, que ya veníamos diciendo en otro programa, que dimos un repaso bastante somero, ¿no? En la fisiología general del cuerpo, a lo largo del día los órganos no funcionan todo el tiempo al mismo nivel de energía. Así, a lo largo de las 24 horas, en ciclos de 2 horas, todos los órganos van asumiendo de una manera ordenada su tiempo de máxima actividad. Asistimos pues a un ciclo correlativo de ritmos circadianos reducidos a 2 horas por órgano. El bazo, que tenía su máxima actividad de 9 a 11 de la mañana, el intestino delgado conoce su periodo de máxima actividad de 1 a 3. Entonces, un ritmo de comidas desordenadas con continuas ingestas ricas en hidratos de carbono y grasas provocan un estancamiento del metabolismo y de la circulación de la linfa, que a lo largo nos va a dar una situación de obesidad. Por otro lado, y siguiendo con esta teoría, es importante considerar la cualidad de los alimentos, de forma que no es lo mismo comer un determinado alimento rico en hidratos de carbono durante el periodo de máxima actividad de bazo, el cual se metabolizará rápidamente, que durante el periodo de mínima actividad. Eso ayudará a su estancamiento, porque precisamente el órgano cuya función es esa, al no estar en su máxima actividad, está, digamos, con el mínima actividad, entonces da paso a que eso se estanque rápidamente y no se metabolice. Así podemos afirmar que una comida rica en hidratos de carbono y grasas hechas a las 8 de la mañana se asimilará mejor, más rápido y con un mejor balance que la misma comida realizada a las 10 de la noche. Merecen mención como factores etiológicos a considerar todos aquellos elementos sociales, culturales y de relación que inducen a un aumento desordenado de la ingesta. El cenar, fiestas, los aperitivos, las copitas por la noche, todo, ya estamos repitiendo un poco lo que veníamos diciendo en otra ocasión. Otro factor es el sedentarismo. Como dato orientativo mencionaremos un estudio realizado en Estados Unidos, según el cual las necesidades calóricas para mantener el peso ideal se han reducido en un 10% debido a la disminución de la actividad física. El sedentarismo y el confort creciente de nuestra sociedad son causas potenciadoras de la obesidad. Entonces, otros factores importantes, no podemos olvidarnos, sin entrar a valorarlos, aquellos factores de patología orgánica que son causas objetivas de obesidad. Son factores endocrinos, como el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, insulinomas, ovario poliquístico, patología hipotalámica, en fin, etcétera. Factores genéticos y factores también, por otro lado, iatrogénicos, como son los contraceptivos, anticonceptivos orales, glucocorticoides, etcétera. También hacer mención especial a la fenotiazina y otros antidepresivos, antihistamínicos, etcétera. En este último punto, la medicina natural aporta otro dato a nuestro estudio, y es la explicación de los factores iatrogénicos como causa de obesidad. Los fármacos antes descritos provocan en el organismo estímulos desordenados y desequilibrios energéticos entre los órganos que justifican estos efectos secundarios inherentes a ellos. En cuanto a la clínica de la obesidad y sus consecuencias, podemos decir los factores físicos. Y una vez analizado el porqué, sobre todo, se produce la obesidad, la siguiente pregunta que surge es cuáles son las consecuencias de este cuadro. La medicina natural, mucho más rica que la medicina occidental en cuanto a anamnesis y observación clínica, nos apunta y explica una serie de tendencias patológicas a corto y largo plazo que veremos reflejadas en nuestros pacientes. Así, cuando el bazo se queda parado por un estado de obesidad, no puede metabolizar adecuadamente los lípidos, se enlentece la circulación linfática y los ácidos grasos, en vez de pasar a la sangre, pasan al tejido adiposo,
con lo cual aumenta la sensación de hambre mediada por los niveles de aminoácidos, alimentos grasos y glucosa en sangre. Esto nos llevará a un almacenamiento en la sangre de colesterol y triglicéridos, lo cual aumenta el riesgo de ateromatosis y patología vascular. A su vez, esto hace que la sangre cargada en exceso de estos elementos lentifique su circulación y aumente las resistencias periféricas, que provocará, como reacción, un aumento del trabajo cardíaco para movilizar esta circulación, lo cual nos lleva a un estado de hipertensión arterial con riesgo elevado de isquemia, angor pectoris y muerte súbita, según se comprueba en los estudios que hizo ya un señor que se llamaba Framingham. Este bazo, que ha perdido su fuerza, intenta estimularse a través de los sabores dulces, ya decíamos, ¿no? Bazo páncreas se estimula con sabor dulce, al igual que la unidad pulmón, intestino grueso, se estimulaba con sabores picantes, riñón y vejiga con sabores salados, hígado, vesícula biliar con sabores ácidos y corazón, intestino delgado con sabores amargos. Bueno, pues este bazo, como decíamos, al estar un poquito deprimido, digamos así, intenta aumentar su capacidad con los sabores dulces, comprobándose que estos individuos tienen tendencia, por tanto, y predilección por estos sabores dulces. Esto, en principio, produce un efecto de potenciación del bazo. Primero se estimula, pero es un estímulo, una potenciación que relaja, digamos, la sintomatología primeramente. Pero al final del proceso fisiopatológico, como en un círculo vicioso, el bazo se queda parado por esta causa, llegándose al extremo de inhibir la actividad del páncreas y provocando, en último término, la diabetes mellitus del tipo 2 o del adulto, cuyo principal factor de riesgo es la obesidad. Por otro lado, el bazo es también responsable de la libido. La libido es una situación en la que no estamos hablando sobre potencia sexual, sino de apetencia sexual. Entonces esta libido cae en picado. Una situación de obesidad con una energía disminuida de esta unidad bazo-páncreas provocará una falta de apetito sexual o de la libido que decíamos anteriormente. Síntoma este que la medicina occidental no es capaz de explicar ni relacionar, y encuentra, por tanto, en la medicina natural esta explicación. Si consideramos además que puede existir un desequilibrio entre bazo y riñón por la ley de dominancia, podemos encontrar que este aspecto, llevado al extremo, nos da también situaciones de impotencia o alteraciones en la funcionalidad sexual del individuo. Hablando ahora de este desequilibrio entre riñón y bazo, encontraremos otra serie de síntomas frecuentes en los estados de obesidad. Entonces, un mal balance del metabolismo de los líquidos corporales, de quien es responsable el riñón junto al triple recalentador, como decíamos ya otras ocasiones, nos va a provocar situaciones de hipersudoración, sensación de sed, frecuente por aumento de la osmolaridad en sangre, tendencia a producir patología articular y ósea originada por el fallo de la funcionalidad renal, del metabolismo de los líquidos y del calcio, y potenciado por el factor mecánico de sobrepeso y la falta de actividad física. Por otro lado, volviendo a la relación de órganos, recordaremos que el bazo formaba pareja por la ley de meridianos acoplados junto al estómago, viéndose este afectado frecuentemente por la relación de desequilibrio. Podemos encontrar entonces, entre otras sintomatologías, digestiones pesadas y lentas, cefaleas frecuentes de localización frontal, acordémonos dónde empezaba ese meridiano de estómago, sensación de falta de fuerza en las piernas, por donde bajaba ese meridiano de estómago, y tendencia a padecer patología articular en los tobillos con tendencia a la flojedad, inestabilidad y, por supuesto,
a rotura ligamentosa, dando aquellos esguinces que hacíamos en aquel programa. Avanzando en la fisiopatología de la obesidad, cuando media el factor constitucional como factor etiológico, un desequilibrio entre estómago y vesícula biliar nos va a provocar frecuentes estados de acidez o pirosis, esa sensación de que sube como un quemazón hacia la garganta, es precisamente ese estómago con esa acidez, sube hacia arriba y nos da como esa sensación de quemazón, esa pirosis. Pero a largo plazo será la vesícula biliar quien se verá afectada, provocando una disminución en el peristaltismo intestinal que nos dará un hábito de estreñimiento y alteración a nivel local. Entonces ya las litiasis, colecistitis, van a ser mucho más frecuentes, o vamos a estar mucho más predispuestos, hasta tal punto que podemos ver incluso afectados, en el último extremo, el páncreas, provocando una pancreatitis aguda.